necesario como para poder dar el examen final o que lo puedan dar con cualquier profesor. También me comentaron que, bueno, el tema es que la cátedra aparentemente hizo una convocatoria como para que puedan asistir a las clases teóricas los alumnos que se presentaron a dar finales, que no se presentaron a rendir o que estuvieron desaprobados. Así que también es posible que muchos de ustedes también estén en carácter de oyente en las clases, lo cual está muy bien, o sea que todos se puedan presentar en carácter de oyente, lo cual está muy bien. ¿Hay algún caso de ustedes que sea ese el caso, que estén cursando de esa manera, que ya tengan la práctica aprobada y vengan para cursar la teoría, para poder rendir? Hola, profe. Hola. Yo estoy de oyente. Le mandé un mail también. Ah, perfecto. Bueno, sí, ya te tengo registrada. Sí. Bueno, gracias. Ah, bien. Bueno, anótenme en el chat todos los que están en esas condiciones, por favor. Los que están de oyentes, por favor, anótenmelo en el chat. Bueno, y mientras tanto, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con sistema de información estratégico. Antes de arrancar con el tema, vamos a ver un pequeño videíto, interesante, muy cortito, pero que contiene por lo menos la esencia de todo lo que vamos a ver y que también se vincula al video que terminamos de ver la clase anterior. ¿Lo pueden ver? ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí. Bien. El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores, que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controlan resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o
sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación, se define el posicionamiento, o cómo queremos que dicho público objetivo perciba a la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo, se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto? Bueno, como pudieron ver, está muy sintéticamente expresado muchos de los temas que vamos a ver ahora y que están vinculados a varios de los trabajos prácticos que desarrollan en la guía. En principio, el trabajo práctico número 3 de la guía consiste en un diagnóstico estratégico de una serie de unidades de negocios de una empresa, un análisis matricial, temas que ustedes ya conocen porque ya vieron en algunas de las materias de administración o en más de una, así que va a ser un repaso. La determinación del valor de las ventajas competitivas, y entre esos aspectos de medición se encuentra la medición del valor de las ventajas competitivas. Así que vamos a hablar también sobre ese tema, y en el trabajo práctico número 5 van a hablar sobre cadena de valor. El concepto de cadena de valor del producto o cadena de valor del negocio, que es un concepto diferente al de la cadena, que tiene que ver con la cadena de valor interno de la empresa. Vamos a ver algunos de estos aspectos, los voy a compartir pantalla para una presentación que la tienen en AU24. ¿Lo pueden ver? ¿Bien? Sí, se ve bien, profesor, y sí estaba en el AU24. Bien. Vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver, nosotros vimos recién, ustedes vieron recién en el videíto que
necesitamos desarrollar un diagnóstico estratégico, conocido como análisis FODA o análisis DAFO, para poder determinar los objetivos y las estrategias que vamos a seguir. Desde el punto de vista externo, a nosotros nos va a interesar identificar tanto del macro como del microentorno lo que representan, o pueden representar para nosotros oportunidades o amenazas. Nosotros podemos definir una oportunidad como una empresa puede tener un desempeño rentable. En realidad, cuando hablamos de oportunidad, es una oportunidad de negocio, poder hacer algo en lo cual podemos tener algún beneficio resolviendo algún problema del consumidor, satisfaciendo alguna necesidad del consumidor, haciéndolo mejor de lo que se está haciendo hoy, o de otra manera. Y amenaza la podemos definir como un reto que presenta una tendencia o suceso desfavorable que de no tomarse medidas preventivas o contingentes causará un deterioro en las ventas o en las utilidades. O sea, una situación que puede tener múltiples causas y que tienen que ver con el contexto y que pueden provocar un deterioro en el volumen de ingresos que va a tener la firma. Vamos a ver de qué se trata y cómo podemos medir, sobre todo, una oportunidad o una amenaza, porque el mismo criterio que podemos utilizar para medir una oportunidad o una amenaza es el que van a utilizar después en el trabajo práctico para medir el valor de una ventaja competitiva. Y la idea es que podamos valorizar las oportunidades, las amenazas, las fortalezas, las debilidades, de alguna manera, para darles la importancia que tienen. La importancia que tienen, por un lado, como oportunidad, como amenaza, como fortaleza o debilidad, dentro del conjunto de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, y por otro lado, por el grado en que la empresa puede aprovechar esa oportunidad o puede llegar a padecer esa amenaza o cuenta con determinada fortaleza o con determinada debilidad. Qué tan intensa es para la empresa. Y de eso trata un poco el trabajo práctico 3. Entonces, lo importante para medir el valor de una oportunidad o de una amenaza es que lo podamos expresar, y si quisiéramos lo ideal es poder aplicarlo, hacerlo en términos de valor actual y de ingresos netos futuros, o sea, considerando los ingresos netos, ingresos de efectivo que la empresa va a generar en el futuro, tomados a valor actual, actualizados a valor de hoy. Entonces, nosotros podemos medir, si quisiéramos, por ejemplo, una amenaza, como la diferencia entre el valor actual de los ingresos netos que la empresa obtendría en caso de no concretarse la amenaza, o que la amenaza no existiera, y el valor actual de los ingresos netos que la empresa obtendría en caso de manifestarse esa amenaza o ese problema potencial. O sea, ¿cuánto vale la amenaza? La diferencia entre los ingresos que la empresa generaría si la amenaza no existe o no se concreta, y los ingresos que la empresa generaría si se concreta la amenaza. Lo obtenemos por diferencia en términos de valor actual de ingresos netos futuros esperados. O sea, hacemos el cálculo en función a los ingresos netos futuros esperados considerando el valor actual de esos ingresos netos futuros esperados. Y el valor de la amenaza va a ser la diferencia entre el valor actual de los ingresos netos futuros esperados sin amenaza, si la amenaza no se concretara o si no existiera, y el valor actual de los ingresos netos futuros esperados que generaría la empresa si se concreta la amenaza. De la misma manera podemos medir el valor de una oportunidad, la diferencia entre el valor actual de los ingresos netos futuros esperados que la empresa generaría si aprovecha una determinada oportunidad, menos el valor actual de los ingresos netos futuros esperados que la empresa generaría si la oportunidad no existiera o no fuera aprovechada. Entonces lo hacemos en términos de valor actual. Cuando ustedes vean el trabajo práctico, desarrollen el trabajo práctico, van a ver que la manera de calcular la ventaja competitiva, más allá de que en el práctico, por una cuestión de practicidad, asimilan ingresos con fluir de fondos, o sea, toman conceptos de vengado como si fueran percibidos, eso lo asimilan a ingresos, eso lo hacen para simplificar. La realidad es que para determinar el valor de la ventaja competitiva, lo que tratan de hacer es estimar la diferencia entre el valor actual de los ingresos netos futuros esperados que va a generar la empresa
menos el valor actual de los ingresos netos futuros esperados que va a generar el principal competidor durante el tiempo que dure esa ventaja competitiva, porque también es cierto que las ventajas competitivas en general no van a durar nunca para siempre, van a tener un tiempo de duración. Después se va a plantear en el mismo trabajo práctico si les conviene invertir en la consolidación de la ventaja competitiva, van a hacer una especie de evaluación de proyecto de inversión, comparando los ingresos netos futuros esperados adicionales que generarían con la inversión inicial, para ver si la inversión inicial es conveniente o no, en términos de valor actual neto. Esto lo conocen un poco más y lo vieron en otras materias, pero la idea, porque esta idea también es la que vamos a usar cuando veamos valor de negocio, el cálculo de valor de negocio, cómo evaluar, cómo determinar el valor de una empresa, es hacerlo a través de la capacidad de generar ingresos futuros que tiene, midiendo el valor actual de los ingresos netos futuros esperados. Este es el criterio que vamos a adoptar tanto para medir el valor, o que idealmente debiéramos adoptar, y el más recomendado doctrinariamente, o con las dificultades que tiene, porque es muy difícil estimar el valor de los ingresos netos futuros esperados. Recuerden que cuando hablamos de ingresos netos hablamos de diferencia entre ingresos y egresos futuros esperados. Pero el tema es estimar los ingresos netos futuros esperados, y tanto en la amenaza como en una oportunidad como en el valor de una ventaja competitiva vamos a obtener el valor por diferencia. En el caso de la amenaza, entre lo que generaríamos sin amenaza y lo que generaríamos con amenaza. En el caso de la oportunidad, lo que generaríamos con la oportunidad menos lo que generaríamos si no aprovechamos la oportunidad o no existiese. Y en el caso de la ventaja competitiva, el valor actual de los ingresos netos que generaríamos nosotros respecto, comparado con o menos el valor actual de los ingresos netos que genera el principal competidor. Ese es el valor de nuestra ventaja competitiva, la ventaja que tenemos respecto a él. Bueno, el proceso estratégico. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí cuando estamos analizando las oportunidades, todo lo que usted está mencionando, ahí podemos utilizar los métodos de hipótesis extrema, los análisis de sensibilidad, el cambio de tasa de descuento, todo esto que aprendimos en finanzas. No te estoy escuchando, un poquito más fuerte, por favor, que no te escuché lo que me preguntaste. Le preguntaba si ahí cuando estamos analizando el FODA, las oportunidades, las amenazas, las debilidades, las fortalezas, si ahí podemos utilizar estos métodos empíricos de las hipótesis extremas, el análisis de sensibilidad, el cambio de la tasa de descuento y todo esto que aprendimos en finanzas. Sí, justamente, la tasa de descuento la tienen que usar para determinar el valor actual de los ingresos netos futuros esperados. El análisis de sensibilidad tiene que ver con estimar, con que son estimaciones de ingresos netos, entonces pueden ser estimaciones distintas, o sea, no necesariamente, ustedes van a hacer una estimación que seguramente va a ser la más probable, pero también pueden cotejarla con otras estimaciones que tal vez no sean la más probable, sino que si las variables del contexto difieren y pueden ser distintas, entonces el valor de los ingresos netos futuros esperados puede ser diferente también. O sea, estas herramientas de hecho se utilizan en estos casos. El tema es hasta qué punto, porque el análisis que van a hacer ustedes del valor de una oportunidad, el valor de una amenaza o el valor de una ventaja competitiva, piensen que es en grandes números. Es un valor el valor de la ventaja que tal vez lo haga anualmente, con lo cual la estimación siempre va a ser una estimación muy genérica, pero siempre conviene hacerla para tener una idea sobre lo que estamos hablando. Pero justamente todos esos temas los vamos a ver tanto, y tienen que ver con este cálculo, con estas estimaciones, como también con lo que vamos a ver cuando veamos valor de negocio. La estimación del valor de negocio, del valor de la empresa, va a tener que ver directamente con esas cuestiones que vos mencionaste recién, o sea, con todo lo que vieron en finanzas. Por eso tiene que ver, está directamente relacionado. Cuando calculamos el valor actual de los ingresos netos futuros esperados, tenemos que considerar, bueno, ¿qué hipótesis se tuvieron en cuenta para la estimación del valor de las variables del contexto que me van a permitir generar o no determinados ingresos futuros esperados?
para determinados ingresos netos futuros, o ingresos y egresos futuros. Para determinar la actualización vamos a tener que determinar una tasa de descuento para actualizar los valores al día de hoy, porque a nosotros nos interesa determinar el valor de hoy, de una ventaja competitiva. En el trabajo práctico, en el caso de oportunidades y amenazas, no las calcularon de esta manera, sino que hicieron la empresa directamente donde determinó qué tan importante es cada fortaleza o cada debilidad dentro del conjunto de fortalezas y debilidades, qué tan importante es una oportunidad o una amenaza dentro del conjunto de amenazas y oportunidades, y qué tanto la empresa cuenta con esa fortaleza o puede afectarle esa debilidad, y qué tanto tiene factibilidad de aprovechar esa oportunidad o de que esa amenaza le pueda impactar significativamente. Y entonces ustedes hicieron un doble juego, les piden en el trabajo práctico 3 aceptancia del atributo de la fortaleza, la debilidad, la oportunidad y la amenaza, multiplicado por la ponderación que tiene para la empresa esa fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza. Es otra manera de hacer la estimación. En ese caso no hicieron el cálculo a través de la estimación del valor actual de los ingresos netos futuros esperados. La recomendación doctrinaria siempre sigue siendo hacerlo en base a la estimación del valor actual de los ingresos netos futuros esperados, pero piensen que estamos hablando de ingresos netos futuros en probablemente en varios años, y que es muy difícil estimarlos al día de hoy. Pero más allá de que sea difícil, es importante hacerlo para tener una idea de lo que podemos esperar, de cuánto puede valer, de cuánto puede medir, porque todo el proceso de planificación estratégica es un proceso para pensarlo de aquí a varios años. A veces se hace a 5 años, a veces se hace a más, a veces se hace a 3 años. Ustedes saben que para este proceso no hay una ley que diga cómo una empresa, ni ninguna norma que diga cómo la empresa tiene que hacer su proceso de planeamiento estratégico. De hecho, vamos a ver en la clase próxima que hay algunas empresas que realizan un proceso más abreviado, más rápido. Se los llama metodologías ágiles y, por ejemplo, ustedes probablemente puedan haber visto o haber escuchado en las materias de administración el método Lean Startup, o la manera en que desarrollan sus estrategias las startups. Sobre eso vamos a hablar un poco la clase próxima. Por ahora vamos a ver en esta clase, en la clase próxima vamos a ver algunos conceptos estratégicos más innovadores. En esta clase nos vamos a concentrar en los conceptos estratégicos clásicos, los que vieron ustedes en las materias de administración en general, y vinculado con los principales referentes que ustedes también vieron, por ejemplo el caso de Porter. Vamos a ver mucho de Porter, Ansoff y bueno, algunas matrices que tienen que ver justamente con el análisis matricial. Bueno, recuerdan el videíto de recién, la visión y la misión. Recuerden, la visión es el sueño. La visión de una empresa siempre es el sueño inicial que tuvo el fundador, y la idea es reflotarla permanentemente como para que sea una guía de nuestras acciones, a dónde queremos llegar, es cómo posicionamos, cómo vemos a la empresa dentro de 30 años, cuál es la situación esperada para la empresa, para nosotros, de la empresa dentro de 20 o 30 años. Entonces esa sería la visión que tenemos de la empresa, el sueño que tenemos en la cabeza, y la misión es el objetivo máximo, el objetivo central de la empresa, o sea, la razón de ser. Muchas veces se sugiere que esté vinculado a qué tipo de necesidad satisfacemos en los consumidores, qué es lo que pretendemos hacer mejor, pero hay diferentes definiciones de misión en función a la empresa que a veces adoptan otro tipo de criterios. Incluso hay empresas que definen su misión como querer ser la líder, la más importante, o obtener una facturación determinada, lo cual no sería lo más recomendable como misión, como guía. Pero como todo esto es abierto, porque como dijimos no hay ninguna normativa que defina cómo hay que hacerlo, lo recomendable desde el punto de vista doctrinario es que exista la visión siempre, o sea, el sueño que guía a todos dentro de una empresa, de cómo llegar a posicionar esa empresa, cuál sería la idea dentro de 30, 40 años de que la empresa adoptara, y definir la misión como el objetivo máximo central, que es a dónde apuntamos esencialmente.
En función a eso y a partir del diagnóstico estratégico, con el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, definimos objetivos y metas. Y vamos a ver que acá, según el autor que lean, la definición de objetivos y metas puede ser diferente. En esta materia se recomienda la lectura, pero nosotros vamos a ver los aspectos más importantes de lo que se recomienda de esa lectura, porque es un libro que ya bastante antiguo, que habla sobre la estrategia clásica, que es de Sayenave, Gerencia y Planeación Estratégica de Sayenave. Nosotros vamos a ver los aspectos esenciales que plantea Sayenave. La estrategia que plantea, de la manera en que la plantea Sayenave, o de la manera en que se planteó clásicamente, deriva de la estrategia comercial, deriva de la estrategia de guerra. Y entonces siempre consiste en buscar la mejor manera de superar al competidor, de derrotar al competidor. Esos son los aspectos esenciales. La estrategia es lo que vamos a hacer para conseguir los objetivos y metas esperados. La diferencia entre objetivo y meta va a depender del autor que lean. Sayenave plantea que los objetivos se suelen plantear de manera más enunciativa y genérica. Pueden ser cualitativos. Y que hay 3 objetivos que toda empresa tiene independientemente de si los plantea o no, que tienen que ver con la supervivencia, el crecimiento y la obtención de utilidades. Y las metas ya son una especie de subobjetivos, o sea, de objetivos, pero que se plantean en forma concreta, definiendo tiempos concretos y medidas concretas para ese objetivo que me permiten definir si lo concreté o no, si lo logré o no. O sea, ya estoy midiendo, ya estoy cuantificando. Esos son objetivos que están, las metas en definitiva serían subobjetivos cuantificados que me permiten a mí medir si se consiguen o no. Y entonces controlar y evaluar si se cumplió o no con esa meta esperada. Por eso, como dijimos, esto es muy genérico respecto nosotros dijimos que primero tenemos que tener clara la visión, que la visión tiene que ver mucho con el largo plazo, con la proyección futura, y que en realidad sería el sueño a conseguir, lo que nos guíe y nos movilice. La misión, hay muchas maneras de plantearlo, esto es lo que plantean algunos autores, pero lo cierto es que tiene que ser el propósito esencial o razón de ser, idealmente, que define al negocio y que además un poco limita a de dónde apuntamos. Apuntamos ahí y no apuntamos a otro lado. Cuando hablamos de planeamiento estratégico, tenemos que ver qué tipo de empresa es la que desarrolla el plan estratégico, porque idealmente toda unidad estratégica de negocios debe elaborar su propio plan estratégico, porque cada unidad de negocios tiene su propia competencia, es un negocio distinto a otro, tiene sus propios responsables, y entonces tiene que definir una estrategia de negocios para enfrentar a sus competidores dentro del negocio. Cuando hablamos de negocio, fundamentalmente lo tenemos que plantear en términos de proceso de satisfacción de necesidades de clientes, no la producción de un bien en particular. Porque hasta puede cambiar el bien, puede quedar obsoleto, puede haber que reemplazarlo, y entonces conviene que la propia empresa plantee su negocio como la necesidad que está resolviendo el consumidor, el problema que está ayudándole a resolver. Cuando hablamos de una gran empresa, a diferencia de una pyme, las pymes lo que tienen es que son una única unidad de negocios o tienen pocas unidades de negocio. La gran empresa, la empresa multinacional, está conformada por muchas unidades de negocios diferentes, que a lo mejor tienen que ver con sectores distintos. Y entonces tiene que hacer un triple juego de plan estratégico, un plan estratégico corporativo que define un poco cuál es la asignación de recursos para cada división, y a veces las divisiones tienen que ver con los sectores de negocios distintos con los que trabaja o los lugares geográficos donde está ubicado cada uno de esos sectores. Después, una asignación de recursos, un plan de asignación de recursos de tipo divisional para cada una de las divisiones. Habitualmente suelen denominarse divisiones, estas clasificaciones de las unidades de negocios iniciales que hacen las grandes empresas, las empresas más grandes, las grandes corporaciones. Y esas divisiones, por ejemplo, pueden ser por área geográfica, la división de producción de malta de una súper gran empresa que tiene producción de malta en diferentes países, entre ellos Argentina. Hay que ver la división, cómo asigna sus recursos a cada unidad de negocios. Y entonces ya la posibilidad de definir el plan estratégico para la unidad de negocios argentina
que es una unidad de negocios de una división de la corporación, ya tiene un poco más de restricciones, ya no tiene la misma facilidad. La ventaja que tiene la gran empresa, la corporación, es que tiene muchos recursos, es la disponibilidad de recursos, pero desde el punto de vista de la planificación estratégica, a lo mejor puede ser más flexible una pyme para su propio planeamiento estratégico, puede adaptarse mejor a las condiciones del contexto. Le es más difícil a una empresa que forma parte de una multinacional, que tiene que contemplar y hacerle entender a las autoridades de la división y de la corporación las características particulares que se viven en un contexto específico. Y esto también tiene que ver con los tiempos para la planificación. Los objetivos, entonces, representan lo que queremos conseguir, y cuando hablamos de objetivos, genéricamente hablamos de objetivos y metas, porque las metas en realidad serían subobjetivos en la concepción de los diferentes autores. Y la estrategia lo que define es qué vamos a hacer para conseguir ese objetivo, o sea, cómo vamos a conseguir ese objetivo. El objetivo representa un estado futuro deseado, eso representa nuestros objetivos, y las estrategias, nuestro curso de acción, o sea, qué vamos a hacer para poder alcanzarlos. La realidad es que nosotros vamos a tener que hacer un diagnóstico situacional, un diagnóstico estratégico, lo que se llama un análisis de escenario. Para hacer ese diagnóstico vamos a tener que contemplar el escenario, y del escenario, fundamentalmente, lo importante es considerar que ese escenario, sobre el cual vamos a identificar las oportunidades y amenazas que para nosotros representa ese contexto, está conformado por un montón de variables que pueden ser relevantes para nuestro negocio. Nosotros vamos a estimar cuál va a ser el comportamiento futuro de esas variables que pueden afectar a nuestro negocio. El tema es que cómo nos impacten o cuál va a ser el valor de esas variables en el futuro. Puede ser, nosotros vamos a estimarlo y vamos a estimar el comportamiento más probable. Vamos a desarrollar nuestra estrategia suponiendo el escenario más probable, pero también tenemos que estar preparados para que ese escenario no se dé, porque es muy probable, muy posible que alguna de las variables que nosotros estimamos con un valor determinado en el futuro pueda tener un valor diferente. Nosotros no podemos ver el futuro o saber lo que va a pasar en el futuro, hacemos estimaciones. Entonces, nosotros vamos a actuar enfocándonos en el escenario más probable, pero teniendo presente que ese escenario puede cambiar y que la estrategia la podemos tener que modificar y que pueda ser adaptable a otro tipo de escenario si no se concreta aquel que pueda ser el más probable, en base a la información disponible. Nosotros, en base a la información disponible, vamos a definir cuál es nuestro escenario más probable de actuación, pero vamos a tener que estar preparados para cualquier tipo de variación. Esto surge del libro de Sayenave. Sayenave hablaba, todavía en aquella época, piensen que es un libro bastante antiguo, de enfoques de preferencia o enfoques de perspectiva. Todavía se pensaba en aquella época que el futuro era de alguna manera una continuación del pasado, y que nosotros si hacíamos inferencias estadísticas de lo que venía pasando en el futuro y las proyectábamos de lo que había pasado en el pasado y las proyectábamos al futuro, podíamos obtener el valor de las variables en el futuro. Hoy se sabe que eso no es así. Hoy, de hecho, y estamos siendo testigos de que el mundo está viviendo cambios muy abruptos, muy disruptivos, permanentes, y que el valor de muchas variables cambia de una manera significativa y abrupta. Antes el escenario mundial era mucho más previsible que ahora. Hace 20, 30 años el escenario era bastante más previsible. No había cambios tan abruptos. Hoy la innovación permanente, desde el punto de vista tecnológico, pero además los cambios contextuales, las situaciones que fueron ocurriendo que tienen que ver con las grandes crisis económicas y con un montón de otros factores, con los temas que tienen que ver con el tema ecológico, el tema ambiental, temas de salud, bueno, una serie de factores, hacen que hoy se utilicen enfoques de prospectiva. En realidad estamos considerando el valor de cada una de las variables que conforman el escenario en forma independiente y particular. No consideramos que ese valor va a tener que ver con lo que pasó antes. Usamos lo que pasó en el pasado para que nos dé una idea, o sea, tenemos en cuenta cuál fue el valor de esas variables en el pasado para estimar el valor en el futuro, pero no es que nos basamos únicamente en el comportamiento que vienen teniendo antes. Analizamos específica y particularmente para cada caso
la probabilidad de ocurrencia de determinado valor de la variable que conforma el escenario. Entonces hoy usamos siempre enfoques de prospectiva. Es importante también tener en cuenta que la estructura de las empresas viene cambiando a lo largo del tiempo y que en realidad lo que conviene es adaptarla a la estrategia. La empresa debiera adaptar su estructura, debiera ser la más conveniente en función a la estrategia a desarrollar. Y esto es importante para algunos aspectos que tienen que ver con la manera en que después se evalúa y se controla el cumplimiento de la estrategia. Y esto es a través de otras herramientas que vamos a ver también en el desarrollo de la cursada, que son, por ejemplo, los presupuestos, los tableros. Y habitualmente este tipo de herramientas, presupuestos o tableros, suelen elaborarse por área de responsabilidad. El área de responsabilidad, ustedes vieron algo de contabilidad por áreas de responsabilidad en contabilidad 5. En realidad suelen armarse los presupuestos y muchas veces los tableros por áreas de responsabilidad. Y las áreas de responsabilidad dependen de la estructura de la empresa. Por eso es importante armar una buena estructura, porque después la ejecución de la estrategia, el cumplimiento de lo que se ha definido, se va a ir monitoreando probablemente por área de responsabilidad, contemplando, lo cual revela la importancia de armar adecuadamente la estructura organizacional. ¿Qué importancia tiene armar una estrategia, o sea, un plan de objetivos? Bueno, si no sabemos a dónde ir, vamos a actuar y quién sabe a dónde llegamos. La realidad es que si nosotros nos planteamos llegar a algún lado, tenemos que planear, y esta es la virtud del planeamiento y la importancia del planeamiento fundamentalmente en el área de los negocios, donde tenemos que tomar las decisiones más racionales posibles, es la importancia de definir, por ejemplo, los pasos a seguir para poder alcanzar los objetivos que nos planteamos. Y además, cuando nos planteamos un curso de acción, también estamos planteando que los recursos se van a tener que orientarse a ese curso de acción y no se van a orientar a otro. O sea, también implica renunciar a otros cursos de acción. No podemos hacer todo. Tenemos que concentrarnos con nuestros recursos escasos en aquello que es lo más importante, lo que realmente nos importa más, lo que es más relevante, lo que nos va a conducir realmente a alcanzar los objetivos. A veces las estrategias se definen bien, pero no se ejecutan bien, porque a lo mejor se considera que tienen que estar en la cabeza de los que armaron la estrategia, que a lo mejor son los directivos de la empresa y no se comunican al conjunto, a todos los empleados. Y la realidad es que todos los empleados tienen que saber a dónde se dirige la empresa y qué quiere hacer y qué quiere lograr, para poder actuar en función a eso y definir, tomar las decisiones más convenientes en función a esas necesidades. A veces el presupuesto no se ajusta a la estrategia. Cuando se trabaja con presupuesto, que lo que debiera ser el presupuesto es una traducción de la estrategia, bueno, ¿cómo vamos a hacer la estrategia? El presupuesto concreto, a ver, por área de responsabilidad, qué tiene que hacer cada área y cada persona dentro del área para concretar lo que nos planteamos en la estrategia, y cómo vamos a asignar los recursos, y cómo tienen que tomar las decisiones en las distintas áreas. A veces cuando se arma el presupuesto y vamos a hacerlo igual al año pasado, aunque la estrategia era diferente. O sea, no siempre se trabaja bien con presupuestos y a veces es un problema como para cumplir la estrategia. Cuando hablamos del contexto, recuerden que dijimos que teníamos, previo a la definición de los objetivos, metas y las estrategias, tenemos que hacer un diagnóstico y un análisis FODA o DAFO. Ese análisis para la identificación de las oportunidades o amenazas tenemos que hacerlo en el macroentorno y en el microentorno. Cuando hablamos del macroentorno, fundamentalmente nos va a interesar los aspectos macro que van a ser relevantes para nuestro caso, para la empresa en particular con el que estamos trabajando, para nuestro cliente. Entonces van a ser los aspectos demográficos, económicos, naturales, tecnológicos, políticos, legales o socioculturales más relevantes. En la guía de trabajos prácticos, eso ustedes lo tienen, el armado de un análisis macro y de los aspectos macro más relevantes para una empresa en particular, con lo que se denomina un análisis PESTEL, que no es otra cosa que un análisis macro. El análisis PESTEL es un análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Por eso se llama PESTEL. Básicamente es la contemplación de las variables macro que pueden tener impacto más significativo en nuestra empresa. Es muy importante hacer un análisis macro.
Pero también va a ser muy importante el análisis del microambiente, porque en realidad el microambiente apunta a aquellas empresas, aquellas organizaciones y aquellos aspectos que más vinculados están con la actividad de nuestra empresa y por ende que más impacto tienen. Normalmente el análisis micro siempre se recomienda hacerlo, el análisis estratégico micro, a partir del esquema del sistema competitivo de Porter, que si bien es antiguo, sigue teniendo absoluta vigencia. Él plantea fundamentalmente que el contexto micro de un negocio está conformado por los competidores actuales y la rivalidad que puedan presentar, los proveedores, donde lo que hay que analizar es el poder de negociación que pueden tener en nuestra vinculación con ellos, los clientes, que acá podemos hablar de intermediarios o de los clientes finales, y del poder de negociación que pueden tener en nuestra interacción, de la existencia de productos sustitutos que pudieran hacer que, por ejemplo, nuestros clientes, si hubiera algún problema con nuestro producto, puedan dirigirse hacia ellos, serían sustitutos o alternativas, y el posible ingreso de competidores potenciales, que va a estar de alguna manera limitado por las barreras de ingreso que puedan existir en nuestro negocio. Esto ya lo tienen visto, lo vieron bastante, pero en realidad siempre va a ser de todos estos factores los que más impacto pueden tener para nosotros. Y ahora sí vamos a algunos aspectos que plantea Sayenave. Les recuerdo, Sayenave es un autor donde plantea los aspectos de la estrategia clásica, y la estrategia clásica, comercial clásica, deriva de la estrategia de guerra, y entonces se plantea algunos conceptos que definen que para que haya una estrategia, yo lo que tengo que armar en una estrategia es la manera en que puedo diferenciarme y ser mejor respecto a la competencia. O sea, una estrategia tiene sentido para ser mejor que la competencia, para estar mejor que la competencia. Si no, y de hecho, esa es la utilidad de la estrategia. Entonces plantea Sayenave, entre otras cosas, estos son los aspectos más importantes de Sayenave. Él plantea que una estrategia es un plan de utilización y asignación de los recursos disponibles con el fin de modificar el equilibrio competitivo y de volver a estabilizarlo en favor de la empresa que estamos considerando. Que una estrategia es positiva para la empresa si a su término dicha empresa se encuentra relativamente mejor respecto de la competencia que al comienzo. O sea, si mejoramos la situación respecto a la competencia o no. Y plantea más allá todavía que una estrategia no es ni buena ni mala, es solamente mejor o peor que la estrategia de la competencia. O sea, lo que plantea claramente es que una estrategia tiene que ser necesariamente competitiva. Si no hubiera competencia no sería estrategia, sería un plan de asignación de recursos, nada más. Para que sea una estrategia, yo tengo que derrotar al competidor. Y entonces, el aspecto esencial, y acá vamos a lo esencial, a definir a partir de las estrategias, es la identificación y desarrollo de ventajas competitivas. Por eso vemos la importancia también de la valoración de las ventajas competitivas en el trabajo práctico. 4. Sayenave habla de una serie de factores de supervivencia, que son los factores clave que definen que una empresa pueda mantenerse en el mercado. Es una clasificación muy particular, esta no es del todo relevante. Habla de que la empresa va a tener un producto, un mercado, una determinada tecnología, una determinada competencia, una determinada posibilidad de un determinado capital, en realidad posibilidad de determinada cantidad de recursos se refiere, y un determinado personal, y que en función a eso va a poder operar en los diferentes mercados. Y después plantea una serie de objetivos que hoy habíamos algo adelantado cuando los contemplamos. Plantea la definición de misión como una concepción filosófica del porqué de la empresa. Él dice que en la misión lo que debemos decir es por qué existe la empresa, para qué. Plantea que como objetivos toda empresa tiene por lo menos 3 objetivos generales que son supervivencia, crecimiento y obtención de utilidades. ¿Se acuerdan lo que comentamos? La empresa puede definir muchos objetivos, se definen en general en forma cualitativa, pero hay 3 que aunque no los define, los tiene siempre, plantea Sayenave, que es un objetivo de supervivencia, uno de crecimiento y una obtención de utilidades. Y metas plantea que son subconjunto de los objetivos que son determinadas por los dirigentes, pero que tienen que tener un determinado periodo de tiempo para cumplirse, como para medir si se cumplen o no, y una unidad de medida clara. Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la rentabilidad, ¿qué tipo de rentabilidad?
la rentabilidad sobre el activo o la inversión total de la empresa, la rentabilidad sobre la inversión de los propietarios o rentabilidad sobre el patrimonio neto, y en qué tiempo y cuánto la quiero mejorar. O sea, ya una cuantificación concreta del objetivo. Eso serían las metas. Y otra de las cuestiones que plantea Sayenave son estrategias de supervivencia para las empresas. Cualquier empresa que enfrenta alguna situación problemática, alguna situación en un contexto que no es la mejor, plantea que debiera desarrollar 3 estrategias simultáneamente. Una estrategia de refuerzo de su situación, o sea, mejorar su situación todo lo que puede, pero al mismo tiempo un redespliegue, que sería un reacomodamiento, un dirigirse, por ejemplo, a nuevos negocios, a otros negocios, a otro tipo de mercados, mientras gana tiempo en el mercado actual que no le está yendo bien, y una acción política que en realidad tiene que ver con una presión a través, por ejemplo, de las organizaciones del sector, por ejemplo, al gobierno de turno, o a través digamos, presionar para que se determinen una serie de medidas que protejan un poco al negocio en una situación de necesidad o cuando el negocio no está funcionando bien, para ir ganando tiempo y para ir dirigiéndose y replegándose a otros mercados o mejorar la situación si eso pudiera ser posible dentro del negocio. Y tratar de tomar todas las medidas de manera simultánea. Bueno, obviamente cuando hablamos de control estratégico, esto tiene que ver fundamentalmente con la medición de las estrategias que vamos a desarrollar y cómo vamos a evaluar si se cumplen o no. Vamos a hablar mucho sobre control estratégico en las próximas clases. Hay una matriz muy importante que tiene que ver justamente con el desarrollo de ventajas competitivas, que es la matriz de estrategias genéricas de Porter. Esta también ya la vieron, tiene que ver con el análisis matricial, lo van a ver en el trabajo práctico 3, pero básicamente, y en algunos otros también, pero la virtud de esta matriz es que a pesar de los tiempos, de los años que lleva, sigue siendo totalmente vigente. Y lo que plantea esta matriz es que básicamente una empresa puede competir por liderazgo en costos, o sea, bajar sus costos, minimizar sus costos y, por ejemplo, cobrar el mejor precio del mercado, el precio más bajo, o diferenciarse en algún aspecto particular, y esa diferenciación puede ser en un ámbito global o particular dirigiéndose a un segmento de mercado específico, porque una empresa puede concentrarse en un segmento o grupo de consumidores que tienen necesidades y deseos que son comunes entre sí, diferentes de otros, por eso conforman un segmento distinto, y al ser la que mejor atiende a determinado tipo de segmento. ¿Cuál es la virtud de esta matriz? Y básicamente la virtud de esta matriz hasta el día de hoy, les diría yo, es qué tan importante cuando hago una estrategia es diferenciarme. La realidad es que cuando un negocio lo único que hace es imitar o copiar a otro que actualmente existe, puede llegar a andar bien mientras el mercado esté en crecimiento. Pero cuando el mercado empieza a caer o ya no está en crecimiento, los primeros que quedan afuera de cualquier mercado son los que no lograron ninguna diferenciación. O sea, los negocios que son imitativos, competitivos. Si una empresa lo único que hace es hacer lo mismo que las demás, copiar a otra, cuando el mercado empieza a caer es la primera que va a quedar afuera. Porque las que terminan quedando, cuando el mercado empieza a declinar, son las empresas que lograron posicionarse, que lograron diferenciarse, o sea, que lograron alguna diferencia, alguna preferencia por parte del consumidor, las que consiguieron ventajas competitivas sostenibles. Esas son en general las empresas que van a poder quedar en el mercado. Y esto se puede ver en los negocios de moda, que primero, cuando está en crecimiento, bueno, aparecen por todos lados, pero después los que terminan quedando únicamente cuando se acaba la moda, estos negocios tienen un ciclo de vida más rápido que otros, por eso es más fácil de verlo. Todos los que eran imitativos, los que aprovecharon la oportunidad en el momento cuando el mercado crecía, son los primeros que quedan afuera. Y los que terminan quedando son los que lograron diferenciarse. Por eso la estrategia fundamentalmente debe ser diferenciadora, por eso esos aspectos que tienen que ver con los comentarios de Sayenave o esta matriz, y la importancia de desarrollar ventajas competitivas. Bueno, algunos procesos empresariales básicos, fundamentalmente hoy, tienen que ver con los procesos de generación y comunicación de información de inteligencia,
¿Cuál es la información de inteligencia o a qué se suele llamar información de inteligencia? Información del contexto. Las empresas que mejor monitorean el contexto, fundamentalmente la competencia, pero además todos los aspectos del macro y microentorno que tienen relevancia en la actuación de la empresa, están más preparadas para responder más rápido ante cualquier situación que pudiera generar una oportunidad o una amenaza. Hay empresas que trabajan con mucha información del contexto, que se preocupan por generarla de manera permanente, y hay empresas que trabajan con la información que generan ellas nada más, y no miran el contexto y lo que está pasando en el contexto. Y entonces quedan en desventaja al momento de tomar decisiones. Por eso es importante hoy entender que toda empresa debe generar información del contexto, plantearse qué información del contexto es relevante y la tengo que relevar permanentemente. Por ejemplo, estudiar a la competencia, cómo hacerlo, y de qué manera voy a obtener los datos, y cuándo lo voy haciendo, y cómo lo voy a hacer, y cómo voy a cargar esa información, y cómo esa información me va a permitir generar informes adecuados para la toma de decisiones. Entonces, uno de los procesos claves es el proceso de generación y comunicación de información de inteligencia. Otros son los procesos de innovación. La realidad es que cada día generar ventajas competitivas, o las ventajas competitivas que pueden generarse duran menos, porque cada vez se buscan imitar más. Las empresas buscan imitar las ventajas competitivas de los demás para que ya no sea una ventaja y generar ventajas nuevas. Entonces cada vez son más importantes para las empresas los procesos de innovación, buscar diferenciarse, buscar lograr una ventaja distinta. Y en forma permanente hoy en día, para lograr esa pequeña diferenciación que pueda permitirme mantenerme y crecer en los diferentes mercados. Otros procesos claves son los de captación de clientes, que tienen que ver con segmentación y selección de mercado meta, con el posicionamiento. Otros procesos importantes, los procesos de administración de relaciones con los clientes, o sea, los vínculos que pueda lograr con los clientes, de manera tal que los clientes puedan serme fieles, que pueda tener clientes de toda la vida, porque el valor importante de un cliente es el valor vida que tiene, o sea, cuántas veces más va a ser mi cliente, y cómo consigo que sea mi cliente siempre, no el de una operación concreta. Y todos los procesos que tienen que ver con la administración de pedidos. Y esto tiene que ver con la eficiencia, tiene mucho que ver con la eficiencia que se logra en todos los procesos internos que la empresa desarrolla para atender al cliente, pero también las conexiones con otras empresas, y acá empieza a cobrar importancia el concepto de cadena de valor. Bueno, acá esta pequeña matriz habla de que, bueno, cuando cuando se compite por liderazgo en costos, el precio es menor. Cuando hay una diferenciación valorada por el cliente, podemos cobrar un precio superior. En cuanto a las ventajas competitivas, lo ideal, aunque es muy difícil de conseguir, es que sean difíciles de imitar, perdurables, y que el valor para el consumidor está dado en el beneficio que le puedo transmitir. El valor para la empresa va a estar dado en la posibilidad de generar más ingresos, y por ende mayor utilidad, mayor rentabilidad. Acceder a primero un avance tecnológico, la belleza, se supone que son ventajas comparativas, digamos, no son sostenibles en el tiempo, se van a tener por un tiempo, y durante el tiempo que los soy el primero que accedió a un avance tecnológico, eso me va a durar, pero no va a ser algo que me va a durar toda la vida. Las ventajas competitivas más importantes, más durables, se sustentan en la confianza, la credibilidad, la imagen. Por ejemplo, el valor que tiene la Universidad de La Plata como marca, esencialmente, y lo que representa, tiene que ver con justamente la confianza, la credibilidad que generó esa imagen a lo largo del tiempo y durante muchos años. Bueno, acá vamos a empezar a hablar sobre los conceptos de cadena de valor. Ustedes lo vieron, así que muy brevemente hablamos de las actividades primarias y actividades de apoyo de Porter, la identificación de las actividades internas como para ver de qué manera la empresa podía desarrollar mejor sus actividades y obtener ventajas competitivas en lo que hace internamente. Esta es la cadena de valor interna. Vamos a hablar un poquito más luego. Pero a nosotros nos va a interesar el otro concepto de cadena de valor, y que tiene que ver con lo que ustedes van a desarrollar en el trabajo práctico 5, que es la cadena de valor del producto o cadena de valor del negocio, donde acá la cadena de valor tiene un enfoque externo y la empresa que analizamos es solamente un eslabón de toda esta cadena. Nosotros podemos definir a la cadena de valor del producto o del negocio como el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de valor que se extiende durante todos los procesos que van desde la consecución de fuentes de materias primas,
para proveedores, hasta que el producto se entrega finalmente al consumidor y considera incluso la utilización posterior por parte de éste. O sea, cuando hablamos de una cadena de valor, hablamos desde que se genera la primera materia prima para el producto hasta que el producto llega al consumidor final y considerando incluso toda la utilización del consumidor, todo el ciclo de experiencia del consumidor, desde que recibe el producto, desde que lo compra y lo recibe, hasta que lo termina eliminando. Todo analizamos en la cadena de valor. Y entonces en la cadena de valor aparecen proveedores, fabricantes, intermediarios comerciales, hasta llegar al cliente. O sea, participan una serie y las empresas que brindan servicios. Con lo cual, hay un conjunto de organizaciones que intervienen en una cadena de valor. Y las cadenas de valor que funcionan bien son las que pueden aceitar esos vínculos y las que pueden trabajar más eficientemente. Ahora vamos a volver a esto, vamos a ver algunas cositas importantes también. Dentro del análisis matricial, otra matriz importante es la que se conoce como matriz de Ansoff, o matriz producto-mercado. En realidad, lo que plantea esta matriz son estrategias de crecimiento. ¿Cómo puede crecer una empresa? Y puede crecer a través de la penetración en el mercado, o sea, vendiendo más en mercados actuales. Una empresa puede vender más mejorando, por ejemplo, el producto, o disminuyendo el precio, mejorando las estrategias de distribución o de comunicación. De alguna manera, cualquiera de esas cualquiera de esas acciones estratégicas puede lograr a la empresa hacerla vender más, tener un crecimiento en ventas en el mercado actual, con productos actuales en mercados actuales. Ahora, también pudiera desarrollar nuevos productos que estén vinculados a los actuales para venderle a los mismos clientes que le está vendiendo hoy. O pudiera desarrollar nuevos mercados para los productos de hoy, por ejemplo, dirigirse a otro tipo de áreas geográficas. Estos tres cuadrantes, penetración de mercado, desarrollo de producto, desarrollo de mercado, son estrategias llamadas de crecimiento intensivo, donde una empresa puede crecer de esta manera, en mercados actuales con productos actuales, o haciendo productos vinculados a los actuales o desarrollando nuevos mercados para los productos actuales. Después, la otra manera de crecer pudiera ser a través de la diversificación, que es desarrollar productos nuevos para mercados nuevos. Vamos a hablar un poquito más de diversificación ahora, pero la otra estrategia de crecimiento que puede tener una empresa es la estrategia de crecimiento integrado. Nosotros hablamos recién de la estrategia de crecimiento intensivo. En una estrategia de crecimiento integrado se toma un atajo y la empresa logra el crecimiento asociándose o adquiriendo o comprando, por ejemplo, algún proveedor, algún intermediario comercial, o, por ejemplo, adquiriendo algún competidor, vinculándose o asociándose o adquiriendo algún competidor. Estas son estrategias de crecimiento integrado, con integración para atrás o integración para adelante. Y en cuanto a las estrategias de diversificación o de crecimiento diversificado, a veces hay algunas sinergias con los negocios actuales. Yo cuando hablo de diversificación me dirijo a un mercado nuevo, distinto al actual, pero en una diversificación concéntrica aprovecho la tecnología que estoy utilizando hoy o la imagen que tengo hoy, las variables de marketing que desarrollé importantes hoy me pueden servir. Entonces tengo una sinergia con el negocio actual. En una estrategia de diversificación horizontal, yo voy a otro negocio muy distinto al actual, pero a lo mejor muchos de los clientes que tengo hoy los puedo aprovechar y pueden ser clientes del nuevo negocio, aunque no tiene vinculación con el negocio actual. En una estrategia de diversificación en conglomerado, yo ya trabajo con productos nuevos, clientes nuevos y tecnologías nuevas. O sea, me trato de crecer a través de dirigiendo a nuevos negocios que no tienen ninguna vinculación con el negocio actual y no puedo desarrollar ninguna sinergia. Bueno, otra de las matrices que van a ver en el trabajo práctico 3, las que vimos son las matrices que tienen que conocerlas, más importantes. Es la matriz BCG, o matriz de crecimiento-participación. Ustedes ya la vieron seguramente en materias de administración, y recuerden que, vamos a recordar que esta matriz servía para posicionar a las unidades de negocios de una empresa, fundamentalmente para evaluar
normalmente en una empresa multinacional que trabaja con varias unidades de negocios o las grandes empresas, si tiene una cartera de negocios equilibrada, o sea, negocios que son generadores de fondos, equilibrado con negocios que están en negocios que requieren muchos fondos para crecer, y si tiene negocios que están en su etapa final, pero también otros que están en su etapa intermedia o en su etapa inicial, de manera de tener una cartera equilibrada para que cuando un negocio se termine, porque esta matriz está directamente vinculada con el ciclo de vida de los negocios, introducción, crecimiento, madurez, declinación, la empresa tenga que aferrarse o a qué otra unidad de negocios se esté desarrollando. Los ejes de esta matriz: en el eje X está la participación relativa de mercado, en el eje Y la tasa de crecimiento. La participación relativa de mercado, en realidad se acuerdan que se calculaba como las ventas de la empresa dividido las ventas del principal competidor. La tasa de crecimiento, se acuerdan que tenía que ver con las ventas del último año menos las ventas del año anterior dividido las ventas del año anterior. Y eso se compara con la tasa de crecimiento promedio del mercado. Se calcula para cada unidad de negocios y se compara con la tasa promedio del mercado. Por eso podemos identificar a través de estos parámetros 4 cuadrantes en la matriz: el cuadrante dilema, el cuadrante estrella, el cuadrante vaca lechera y el cuadrante perro. En una situación ideal, el negocio pasa de dilema a estrella, de estrella a vaca lechera, y en definitiva, cuando se termina cesando como negocio, se puede transformar en un perro. Los negocios dilema son aquellos negocios donde tengo baja participación en un mercado muy atractivo, de alto crecimiento. Se supone que el mercado es muy atractivo y yo recién arranco. Para poder ganar ahí tengo que ser líder en ese mercado, para poder quedar y para poder transformarme en un negocio vaca lechera. Entonces, lo que tengo que plantearme para mis negocios dilema es invertir mucho. Invertir con todo, jugármela, acá me la tengo que jugar. Y si no me voy a jugar, mejor dejarlo, no invertir más y dejarlo. O sea, en los dilemas yo me tengo que jugar, en desarrollarlos para tratar de conseguir el liderazgo en el mercado. Son negocios que requieren muchos fondos, requieren mucha inversión. Los negocios estrella: en el negocio estrella yo ya estoy en un mercado que sigue siendo muy competitivo, de gran crecimiento, muy atractivo, pero donde logré una gran participación. Entonces genero también muchos ingresos. El tema es que en estos negocios yo todavía no puedo distribuir nada, tengo que reinvertir todo lo que el negocio genera en el propio negocio para mantener ese liderazgo, mantenerlo. No, yo me tengo que transformar cuando el negocio empiece a decaer, cuando ya el crecimiento, cuando ya no sea tan atractivo, cuando ya no sea de tanto crecimiento, me tengo que transformar en una vaca lechera, que sería aquel cuadrante que involucra los negocios con alta participación en el mercado, donde ya tengo una alta participación en el mercado, pero ya no son tan atractivos, con lo cual son muy generadores de ingresos, son los que quedaron de los buenos que quedaron, y en realidad generan una caudal de ingresos que lo puedo aprovechar, por ejemplo, para los dilemas, que lo necesitan, para volver a posicionarlos. Se dice vaca lechera, el símbolo de vaca lechera económico es que la vaca la pongo en el campo, come sola, después la corto y me da carne y no tengo que hacer demasiado, entonces me genera un caudal importante. Esa es la concepción económica, lo mismo que la concepción económica del perro, también a veces denominado peso muerto, que en realidad sería el negocio donde tengo baja participación y el mercado ya no es atractivo, bajo crecimiento. El símbolo del perro es que no me da nada y le tengo que dar de comer, lo tengo que mantener. Bueno, esas cosas es la concepción económica, y la idea por ahí en los negocios perros es que mientras me genere algún ingreso, mantenerlo, lo tenga por algún otro motivo, porque esté estorbando a algún competidor, pero si no, lo tengo que eliminar. Esas son las recomendaciones estratégicas para los 4 cuadrantes de la matriz. La idea es que el negocio dilema pueda transformarse en estrella, después en vaca lechera, y que dure como vaca lechera la mayor cantidad de tiempo. El ciclo de vida, la duración del ciclo de vida de cada negocio puede ser muy distinto. Y la virtud de esta matriz es justamente también su principal debilidad. Su principal virtud es su principal debilidad. La principal virtud es que es muy fácil armarla. Comparo datos que normalmente para las grandes empresas son disponibles, porque son empresas que cotizan en bolsa, que presentan estados contables, que son las ventas de la empresa respecto a las ventas del principal competidor, y así defino la participación en el mercado. Ventas de la empresa dividido las ventas del principal competidor, y la tasa de crecimiento es las ventas del último año menos las del año anterior dividido las del año anterior, comparada con la tasa de crecimiento promedio del mercado.
Con lo cual los datos son muy objetivos y fáciles de obtener. Por otra parte, los círculos, las unidades de negocio se grafican mediante círculos y el tamaño del círculo depende del volumen de ventas. O sea, aquellos círculos, aquellos negocios con círculos más grandes son los que tienen ventas más grandes. Les dije que la principal virtud, que justamente es la objetividad, cualquiera la puede armar, es muy fácil de armar y fácil de posicionarlo, es su principal debilidad. ¿Por qué? Porque un negocio puede tener mucho crecimiento, pero ser muy chiquitito, o ser muy competitivo. O sea, no necesariamente el único atractivo que va a tener un negocio es la tasa de crecimiento. De la misma manera que la única fortaleza que puede tener una empresa no es únicamente la participación relativa en el mercado. Puede haber otras cuestiones que son puntos fuertes para la empresa, fortalezas para la empresa. Y entonces aparecen otras matrices como la de McKinsey y otras que van a ver en la introducción teórica, que van a ver en los ejercicios prácticos, donde van a ver que el atractivo del sector se mide a través de una serie de indicadores. Uno de ellos es la tasa de crecimiento, pero hay varios más. Y la fortaleza del negocio se mide a través de una serie de indicadores. Uno de ellos es la participación relativa en el mercado, pero hay otros más. ¿Cuál es el problema con esas matrices? Que ya el armado es mucho más subjetivo. Cómo cada negocio, cómo incide en cada negocio cada una de esas variables, también es más subjetivo. Entonces pierde la objetividad de esta matriz, pero es mucho más completa. Y me permite tomar recomendaciones, digamos, me permite definir recomendaciones estratégicas un poco más acertadas. Estas hay que tomarlas con pinzas, muy por arriba, porque estoy midiendo solamente algunos aspectos de la operatoria del negocio. Pero esto es importante tenerlo en cuenta cuando trabajamos con la matriz BCG. Volviendo a algunas cosas anteriores que es importante comentar. Esto tiene que ver con la evolución de las prácticas empresariales, lo que ha pasado en los negocios en los últimos 30 años. La forma de estructura. La estructura del negocio se fue adoptando cada vez más a la estrategia y cada vez de una estructura que era esencialmente o casi siempre se armaba por funciones o por productos, hoy ya se arma mucho, la estructura de las empresas se arma por segmentos de clientes, por clientes o por segmentos de clientes. Esto es importante, está cambiando la estructuración de las empresas y la estructura es algo absolutamente... De la fabricación propia a la tercerización. Antes las empresas se concentraban en todo lo que podían armar y querían ser las más completas para estar en todo lo que tenía que ver con su negocio. Hoy, algunas empresas como Nike, y la mayoría, prefieren concentrarse en lo que mejor saben hacer y tercerizan todo lo demás. Nike se concentra en posicionar adecuadamente la marca, desarrollar el diseño y la estrategia de comercialización de sus productos y de comunicación, pero terceriza todo lo demás, incluso la fabricación. Fabrica los productos en los países donde más le conviene, a lo mejor por los costos de mano de obra, por los costos de los materiales, se cuida de que el proceso sea adecuado, que el diseño se respeten los patrones de diseño, pero terceriza todo aquello que no considera esencial, y eso es lo que la mayoría de las empresas están haciendo hoy. Se concentran en lo que mejor saben hacer y tratan de tercerizar todo lo demás. De trabajar con muchos proveedores o trabajar en alianzas estratégicas con pocos proveedores o cadenas de valor. Bueno, hoy están surgiendo cada vez más cadenas de valor que implican vinculaciones con proveedores, a veces con intermediarios comerciales, donde todo el proceso se esquematiza, se programa, la comunicación se da a través de Internet, habitualmente en extranet que vinculan a estas empresas entre sí, y se busca la mayor eficiencia posible y se deja de perder tiempo y plata en aspectos que no son importantes y que no agregan valor. Por ejemplo, controlar que el proveedor entregó toda la mercadería que se le pidió, que está en término, que está toda completa, el tiempo por ahí para almacenarla. A lo mejor el mismo proveedor ya sabemos que siempre nos cumple, que nos va a traer lo que necesitamos, que la va a traer en el momento en que se la pedimos y hasta la puede ubicar en el lugar que ya sabe que la tiene que ubicar. Y entonces ahorramos un montón de tiempos a través de aceitar mejor esta vinculación. Hoy las empresas ya no buscan competir o hablar con distintos proveedores a ver quién le da el mejor precio, sino buscan concentrarse, tener una vinculación con uno, donde las economías se logran a través de la eficiencia y que se da en el vínculo entre estas empresas, en lo que se llama el armado de buenas cadenas de valor,
y en función a eso logran la ventaja competitiva, porque logran mucha ventaja a través de esta vinculación, esta eficiencia. Prefieren trabajar con el mismo proveedor durante varios años, se hacen contratos por varios años con el mismo proveedor, que mientras se mantenga el proveedor cumpliendo como tiene que cumplir, es un acuerdo beneficioso para las dos partes. De confiar en fortalezas pasadas a innovar para descubrir nuevas. Bueno, esto tiene que ver con que cada vez duran menos las ventajas competitivas, y entonces son cada vez más importantes los procesos de innovación, como comentábamos hoy. De poner énfasis en los activos tangibles a ponerlo en los intangibles. Algo de esto comentamos la clase pasada, pero hoy las empresas son conscientes de que a veces los activos intangibles tienen valor más importante que los tangibles para la empresa, que los bienes físicos. Principalmente la marca, la base de datos de clientes, o sea, los clientes que son fieles, los clientes con los que logró cierta fidelidad, algunos empleados que a lo mejor tienen una capacidad extraordinaria, operativa, y esto no se mide tampoco en los estados contables. Estamos hablando de activos que habitualmente no están en los estados contables. Un know-how, un conocimiento, una forma de desarrollar la actividad comercial que es innovadora y que generó la empresa, ideó. A veces se puede expandir a través de, por ejemplo, franquicias, con estrategias de distribución especiales como franquicias. De atraer clientes a través de puntos de venta, ofrecer los productos en Internet. Bueno, esto ya venía con un crecimiento amplio, sobre todo en la operatoria entre empresas, también con el consumidor final, pero esto tuvo un crecimiento exponencial con la pandemia. Hoy en día hay negocios, hay empresas que son exclusivamente empresas de Internet. De perseguir transacciones rentables a centrarse en el valor a lo largo del ciclo de vida de los clientes. Otra de las cosas importantes, se empezó a tener en cuenta o a darse cuenta, empezaron a darse cuenta las empresas de que no es importante un cliente en particular, a un operatorio, sacar el mejor jugo a un operatorio en particular, sino tener un cliente toda la vida. Lo importante es que sea mi cliente toda la vida. De concentrarse en indicadores financieros a concentrarse en indicadores no financieros. Quizás mejor expresada esta frase de concentrarse en indicadores monetarios a concentrarse en indicadores no monetarios hubiera sido mejor, porque no es que solamente apunta al financiero de ingresos y egresos de fondos, apunta a que cada vez se trabaja más para evaluar y monitorear el cumplimiento de una estrategia con indicadores que son monetarios pero no son numéricos, con indicadores que son, al revés, que son numéricos, que son cuantitativos, pero que no son monetarios. O sea, no trabajo con valores, estado de ventas, indicadores de rentabilidad. No es que voy a dejar de trabajar con eso, pero esos son efectos. Lo que voy a medir es, ¿el cliente está satisfecho? ¿Los tiempos de entrega al cliente son los adecuados? ¿La participación en el mercado es la que yo esperaba? ¿El índice de abandono de clientes está funcionando bien? ¿Qué pasa con los clientes que me abandonan? ¿Por qué me abandonan? O sea, voy a empezar a medir un montón de otras cosas que son claves para el negocio. ¿Los empleados están satisfechos? ¿Los empleados tienen cada vez que lo necesitan la información que necesitan para tomar todas las decisiones y la tienen toda la información completa que necesiten y la tienen en el momento en que la necesitan? O sea, me empiezo a evaluar un montón de otros factores a través de indicadores. Los transformo en indicadores numéricos. Por eso hablamos de mediciones contables, pero no son monetarias. Y si trabajo bien en todo esto que no es monetario, el monetario va a salir bien. Si yo mido únicamente los valores monetarios, entonces me puedo dar cuenta que la cosa no funcionó cuando ya es demasiado tarde. De intentar conseguir mayor participación en el mercado, intentar conseguir mayor participación en clientes. Bueno, ¿qué analizaron las empresas que más éxito tienen? Que es mucho más costoso conquistar clientes nuevos que mantener a los que tienen. Entonces ya no hay que preocuparse tanto por conseguir nuevos si eso va a representar que sacrifique a los que tengo. Tengo que cuidar más a los que tengo, porque cuesta más conseguir uno nuevo que mantener al que tengo. Y lo que quiero es, si puedo, venderle incluso más al que tengo hoy. Pero lo importante es cuidar al que tengo hoy. Y obviamente tratar de conseguir clientes nuevos, pero no al precio de descuidar a los que tengo hoy. De concentrarse en los intereses de los accionistas a concentrarse en los intereses de todos los participantes del negocio. Bueno, hoy hay una concepción clara de las empresas más exitosas de que la empresa tiene un equilibrio, donde tiene que contemplar los intereses de varios, yo les diría, de los principales operadores, con los principales, a veces se los llama stakeholders, pero los principales, ¿con quiénes la empresa tiene que lograr relaciones sólidas, estables y duraderas? Con sus principales clientes, esencial.
que logre, si es posible, que sean clientes fieles, que sean sus clientes toda la vida. Pero para lograr eso también va a tener que lograr relaciones estables, sólidas, duraderas, con sus principales empleados, que son los que permiten justamente brindarle al cliente el mejor servicio posible. Entonces es fundamental el vínculo con los empleados. Pero también es fundamental, como dijimos hoy en las cadenas de valor, el vínculo con los proveedores, con los intermediarios comerciales, justamente para asegurar que los aceitados engranajes de todo el sistema permitan ofrecerle el mayor valor posible, el mayor beneficio posible a los clientes. Y también al mismo tiempo tiene que tener satisfechos a los inversores, o sea, a los que ofrecen, a los que están financiando el negocio, a los accionistas, pero a los accionistas, a los inversores en general, hay que hacerles ver que si la empresa trabaja en el negocio, trabaja bien y tiene oportunidades de negocios, es hasta conveniente que no distribuya, por ejemplo, utilidades y que reinvierta las utilidades en la propia empresa, porque puede seguir creciendo y entonces el valor de la participación de los inversores es cada día más grande. La realidad es que si una empresa se concentra o le voy a dar todo a los clientes y descuida a sus empleados, bueno, ya se va a resentir el servicio. Si descuida a sus proveedores, y bueno, ya no se va a resentir también la producción y lo que se le puede otorgar a los clientes. Si descuida a los inversores, y bueno, ya no van a seguir invirtiendo y no van a poder aprovechar los nuevos negocios. Y este es un equilibrio dinámico que hay que mantenerlo en el tiempo y de manera permanente. Bueno, esto es lo más importante. Vamos a ver ahora, también les voy a compartir un pequeño videíto que habla muy genéricamente sobre ventajas competitivas, también muy cortito. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el video? Sí, sí, se ve. Una vez que la empresa ha elegido la industria donde quiere competir, deberá identificar la forma en la que lo va a hacer para conseguir el éxito. A ello, estrategia y ventaja competitiva. Podemos decir que una empresa tiene una ventaja sobre otra cuando posee ciertas características que la diferencian y que le permiten obtener un rendimiento superior en su actuación competitiva. Para que una característica empresarial pueda ser considerada como una ventaja competitiva, debe reunir tres requisitos. Primero, necesita estar relacionada con un factor clave de éxito en el mercado. Segundo, debe ser suficientemente sustancial como para suponer realmente una diferencia. Y tercero, necesita ser sostenible frente a los cambios del entorno y las acciones de la competencia. Aunque claro, a largo plazo ninguna ventaja es inatacable. Pero las anteriores características solo constituyen una ventaja competitiva si se traducen en una mayor rentabilidad para la empresa. Así, el concepto de ventaja competitiva nos remite necesariamente a la rentabilidad. La rentabilidad procede del margen que obtiene de su actividad básica. Dicho margen viene definido por la diferencia entre el precio que la empresa cobra a sus clientes al venderles su producto o servicio y el coste de producirlo. En general, una ventaja competitiva supone un margen mayor que el de los competidores, aunque también se puede conseguir una mayor rentabilidad mediante una mayor rotación de activos y por tanto mayor eficiencia en su uso. El margen bruto positivo es una condición necesaria, aunque no suficiente para que la empresa sea rentable. Pero en el análisis de la ventaja competitiva no basta con fijarse en el margen.
Es también importante tener en cuenta el valor creado por la empresa, como diferencia entre el valor que los clientes asignan al producto o servicio y el coste derivado de su obtención. De esta manera, el valor creado se divide en dos componentes, el margen y el excedente del consumidor. El primero recoge la parte del valor creado que se apropia a la empresa. El excedente del consumidor hace referencia a la diferencia entre el valor percibido por el cliente, por tanto, lo máximo que estaría dispuesto a pagar, y la parte del valor creado que se transfiere al cliente. El análisis del excedente consumidor es importante en el producto de la empresa y determina la posibilidad de que éste adquiera o no dicho producto. Es una valoración subjetiva que cada cliente por el cliente es inferior al precio que tiene que pagar por el producto o servicio, desistirá de hacerlo, ya que la relación calidad-precio es desfavorable para él. La vía es la estrategia competitiva, entendida esta como el conjunto de acciones ofensivas o defensivas mediante las cuales una empresa se enfrenta a sus competidores, tratando de alcanzar así una ventaja competitiva. En el proceso de elección de la estrategia competitiva, la empresa se tiene que competitiva y cómo mantenerla en el tiempo una vez creada. Y responder de forma rápida y flexible, anticipándose así a los competidores y aprovechando mejor las oportunidades. Pero especialmente importantes son los factores internos para lograr una ventaja competitiva. Estos factores proceden directamente de un conjunto de recursos y capacidades estratégicamente valiosos y que permiten a la empresa ser más eficiente, ofrecer productos de mayor calidad, ser más innovadora o tener una mayor capacidad para satisfacer al cliente. Si conseguir una ventaja competitiva es difícil, mucho más lo suele ser mantenerla en el tiempo una vez conseguida. En general, puede decirse que cuanto mayores sean las barreras a la imitación, menor sea la capacidad de los competidores para atacar la ventaja y menor sea el dinamismo de la industria, mayor es la posibilidad de que una empresa logre mantener su ventaja competitiva durante un largo periodo de tiempo. Aunque la ventaja competitiva puede provenir de numerosas variables, cualquiera de ellas conduce al final a una de las dos siguientes ventajas competitivas básicas según Porter: liderazgo en costes y diferenciación de producto. En definitiva, el margen puede aumentar subiendo el precio o reduciendo los costes. Si la empresa centra su atención en la reducción de costes para conseguir la ventaja, estamos ante el liderazgo en costes. Si la empresa busca aumentar el precio, estamos ante la diferenciación de producto. Estas son, por tanto, las dos estrategias competitivas genéricas que la empresa puede utilizar. Es difícil establecer una superioridad de un tipo de estrategia sobre la otra en cuanto a su rentabilidad final. Cada empresa deberá conocer las fuentes, las condiciones de aplicación, las barreras a la imitación y los riesgos de cada una de ellas para poder aplicar en la práctica la que considere más adecuada. Bueno, esto es lo más importante referido a la estrategia clásica. Vamos a ver el concepto cadena de valor y, como ya les dije, vamos a ver algunas innovaciones en los conceptos estratégicos la próxima clase. Pero ahora les voy a compartir pantalla donde vamos a ver los principales aspectos de las cadenas de valor. Sobre todo los principales aspectos que hacen a unas cadenas de valor, cadena de valor de negocio de producto que están bien conformadas. Lo que van a ver en el trabajo práctico 5. Bueno, ¿lo pueden ver? No, profe, no se ve. ¿No se ve?
Vamos de nuevo, ¿eh? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, concepto de cadena de valor. Acá vamos a repetir algunos conceptos, pero vamos a ver los aspectos más importantes. Cadena de valor del producto o negocio. No hablamos de la cadena de valor interno, otra vez hablamos de la cadena de valor del producto o negocio. La sumatoria de las distintas cadenas de valor, como también de los distintos eslabones que la conforman. Participan una o varias empresas, ya sea a lo largo o a lo ancho del producto en cuestión. El enfoque planteado es externo a la empresa, considera a la empresa en un contexto totalizador de actividades creadoras de valor, donde la empresa que analizamos es solo una parte, un eslabón, partiendo desde los componentes primarios hasta el bien o servicio que llega al consumidor final y considerando incluso la utilización posterior por parte del consumidor final. A eso llamamos cadena de valor. ¿Qué es importante en una cadena de valor? Porque las cadenas de valor existen per se. Va a haber empresas siempre que fabrican, otros intermediarios y otros que venden al consumidor final y lo que hace el consumidor con el producto. Todo esto se puede manejar en forma independiente o en forma interdependiente. La virtud es cuando las empresas logran un vínculo, logran una interdependencia, logran generar una cadena de valor y un vínculo entre ellas, y entonces generan justamente lo que puede llamarse una ventaja competitiva de pertenecer a una cadena de valor, donde todos los aspectos de todos los que intervienen están contemplados, donde se busca que todos ganen algo, no necesariamente van a ganar todos lo mismo, pero todos van a ganar algo, y van a aceitar y definir lo que tiene que hacer cada uno dentro de todo el proceso para que llegue el producto de la mejor manera al consumidor final, de la manera más eficiente posible, compartiendo la información entre todos dentro de la cadena y permitiendo que el pertenecer a una cadena de valor sea beneficioso para todos. Esto no siempre se da. De hecho, la mayoría de las veces es difícil de conseguir porque las empresas actúan en forma independiente y no consiguen esta vinculación. Pero lo ideal y el negocio funciona mejor y puede lograr una ventaja competitiva a través de la coordinación de las cadenas de valor. Ustedes van a ver ejemplos de la cadena de valor del tomate, de la leche, de la carne, donde van a ver que algunos eslabones a veces no están adecuadamente contemplados por el resto de los eslabones, donde a veces se trabaja de una manera donde un eslabón quiere sacar el mayor beneficio a expensas de los otros eslabones de la cadena. Y en realidad cuando se trabaja bien en una cadena de valor, todos son conscientes de lo que mejor pueden hacer es trabajar bien entre ellos y en todo caso competir con otras cadenas, con empresas de otras cadenas de valor. Esto es básicamente lo que vamos a analizar, sintéticamente es lo que les acabo de comentar, y ustedes lo van a ver específicamente en los trabajos prácticos y en diferentes ejemplos de cadena de valor de diferentes productos. Incluso van a ver un índice, el IPOD, que es un indicador, índice de precios de origen y destino. Después vamos a hablar un poquito más respecto a eso en la próxima clase. Pero lo van a ver también para ver en cuánto varía y cuánto se modifica desde que un producto llega como para venderse, termina de fabricarse o de obtenerse a partir de materia prima y llega al consumidor final, la diferencia de precio que surge entre que el producto está ya listo y que llega al consumidor final. Esta es la cadena de valor de la empresa, ya la vimos, es la cadena de valor de Porter, ya la conocen, ya la vieron antes. Porter la definía como el conjunto interrelacionado de actividades desempeñadas internamente por una empresa para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos o servicios y sus interacciones o eslabones. Eso es lo que en 1985 Porter escribió en el libro Estrategia Competitiva como cadena de valor, planteado como para identificar ventajas competitivas internamente. En cambio, cuando hablamos de cadena de valor del producto, ya dijimos que el enfoque es externo a la empresa y que la empresa es solamente un eslabón dentro del conjunto. Cuando hablamos de una cadena de valor adecuadamente conformada en los términos que comentamos hoy, hablamos de una red estratégica de empresas independientes e interdependientes, que va a estar conformada por productores, procesadores, mayoristas, minoristas, que reconocen la conveniencia de trabajar juntos para identificar objetivos estratégicos. Están dispuestos a compartir los riesgos y los beneficios que esto conlleva
y a invertir tiempo, energía y recursos para realizar el trabajo articulado, porque esto requiere compartir información y además reunirse para ver para ir monitoreando cómo le está yendo a cada una y para que la actuación conjunta se pueda lograr y beneficiosa para todos. El propósito primario siempre va a ser responder a las necesidades del mercado a través de la cooperación, comunicación y coordinación. Esto implica que normalmente el que debe regular cómo va a funcionar la cadena, normalmente es el que está más cerca del consumidor. Tiene que haber compromiso de todos los participantes en controlar los factores que afectan a la calidad y consistencia del producto, coordinar todas las actividades que se tienen que desarrollar hasta que el producto pueda llegar al consumidor y los servicios que se aplican después también. La producción, el procesamiento, la distribución, publicidad, exposiciones, estrategia de comunicación en general. El flujo de información oportuna desde el consumidor hacia todos los eslabones de la cadena habilita que los cambios sean hechos rápidamente para proteger o incrementar la cuota de mercado. O sea, hay que tener en cuenta las necesidades cambiantes del consumidor, por eso es importante que el que regule la coordinación entre todos los miembros de la cadena sea el eslabón más cercano al consumidor. Ofrece la oportunidad de negociar entre los miembros de la cadena de valor, objetivos y metas comunes, elaborar una estrategia común para toda la cadena, un sistema de monitoreo de lo acordado en toda la cadena, y trabajar con confianza y cooperación. La rivalidad ya no se va a dar entre las empresas que forman parte de la cadena de valor. En todo caso, rivalizarán con otras cadenas o contra otras empresas independientes que no forman parte de la cadena de valor. Implica altos niveles de confianza entre las partes de la alianza. No hay espacio para una actitud de rivalidad entre los integrantes de la cadena. La competencia por precio y condiciones de entrega no se da entre los miembros de la alianza, sí contra otros productores, procesadores o distribuidores que estén por fuera de la cadena de valor. Entonces, es un marco de referencia o estructura para mejorar la comunicación y coordinación de las transacciones de negocios. La alianza con otras empresas en la cadena de valor del producto ayuda a los negocios individuales para alcanzar metas que no podrían alcanzar por sí solos, y una cadena de valor exitosa proporciona una ventaja competitiva en el mercado. Pertenecer a esa cadena de valor me permite ganar más que otras empresas que no forman parte de la cadena de valor, y una oportunidad de mantener la ventaja a través de responder a las necesidades del mercado. Hay que tener en cuenta en las cadenas de valor, bueno, todos los aspectos que hay que coordinar entre todos los miembros de la cadena, las necesidades del consumidor, la calidad del producto, los tiempos de entrega, los mecanismos de retroalimentación, las características del producto y del mercado. Bueno, todas estas cuestiones tienen que estar conocidas y coordinadas para ver de qué se va a ocupar cada uno dentro de la cadena de valor. Hay que definir las relaciones entre la cadena de valor de manera que todos ganen. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando vean la cadena de valor de la leche, algunos aspectos de algunos eslabones, como los tambos, que en algún momento hasta perdían plata. Y esto no era contemplado por el conjunto de la cadena, y menos por ejemplo, los hipermercados que vendían el producto y querían quedarse con la mayor parte de la torta. Si uno de los eslabones se resiente, se afecta a toda la cadena, a lo mejor no se produce más, y hay que importar, y eso afecta incluso a los eslabones que quieren quedarse con toda la torta. Por eso a veces es importante no necesariamente quedarse con todo, armar algo lo más sólido posible, pero que funcione muy bien para generar un negocio de crecimiento permanente, con satisfacción permanente de las necesidades del consumidor, y donde puedan ganar todos. Los beneficios no siempre serán distribuidos igualmente entre los socios. La parte que llevan una porción más grande del riesgo o emprenden una cuota más grande de la inversión son generalmente recompensados con una cuota más grande de retorno. Normalmente los eslabones que están más cerca del consumidor ganan más que los eslabones anteriores. Pero lo importante es que todos ganen dentro de una cadena de valor y que todos estén conformes con lo que pueden ganar. La cadena de valor tiene que ser flexible para afrontar los cambios en la economía y en las condiciones del mercado y permanecer sustentable y económicamente viable a largo plazo. Entonces se puede definir, algunos la definen como una red de alianzas estratégicas entre empresas independientes que manejan juntas el flujo de bienes y servicios a lo largo de toda la cadena. Alianza estratégica implica que la asociación es planeada de antemano por un grupo de gente que emprende colectivamente las actividades que no podrían emprender por sí mismos en forma autónoma.
Entre las consideraciones organizacionales claves para construir una cadena de valor exitosa, establecer objetivos comunes, manejar los flujos de información, evaluar el desempeño de manera permanente para que se vea que todos están funcionando bien, existencias de beneficios palpables para todos los participantes, win-win, o sea que todos ganen dentro de la cadena, construir confianza y establecer relaciones de trabajo cooperativas. ¿Cómo y dónde iniciar una cadena de valor? Todo indicaría que el que inicia, esté en el eslabón que le toque, siempre debería estar lo más cerca posible del consumidor, para entender lo que el consumidor necesita. Una vez que las partes han establecido el marco para la cooperación, pueden emplear bien y que se organizan y que arman un esquema interdependiente. Muchas veces la cadena de valor está conformada por empresas que actúan en forma independiente. A lo mejor hay un vínculo entre un proveedor y un cliente, pero no hay una cadena de valor integrada. Hoy los negocios que mejor funcionan están integrados como cadenas de valor. Obligaciones de quienes manejan el día a día de las cadenas de valor. Negociar con otras empresas, llevar a cabo el análisis del mercado, desarrollar productos y servicios nuevos, fomentar la cooperación en la cadena de valor, asegurando reuniones regulares para intercambiar información, asegurar un flujo oportuno de información desde el cliente hacia atrás en la cadena de valor, controlar la cadena de valor para verificar que todos los miembros están de acuerdo con los objetivos de la cadena y convengan un compromiso mutuo. O sea que hay que plantear todos los problemas siempre, en cada momento, entre todos los miembros de la cadena para ver cómo se puede solucionar y lograr la mejor actuación y el mejor rendimiento posible para todos, aunque no todos ganen lo mismo. Bueno, esto es lo más importante de lo que tiene que ver con la clase de hoy. Como ustedes ya lo conocen, salvo esos conceptos que les especifiqué de Sayenave, como que puede ser eso, es importante que lo vean, algunos conceptos que fueron los conceptos que mencionamos, todo lo que tiene que ver con la estrategia clásica lo pueden sacar de cualquier libro de estrategia clásica. Y de cadena de valor van a tener una introducción teórica que está bastante bien armada en la guía de trabajos prácticos, que es sobre lo que está armado este PowerPoint también. Así que la bibliografía es como que la tienen sobre esta materia, que además acá ustedes ven que todavía estamos trabajando con repaso de lo que ya vieron en materias anteriores, por ahí enfocando o haciendo foco en algunos temas como los que tienen que ver con la medición, lo que hablamos cuando hablamos de las amenazas, oportunidades y las ventajas competitivas. ¿Alguna duda queda de lo que vimos? La próxima clase vamos a empezar a ver algunas otras cuestiones que tienen que ver con temas estratégicos también, y con temas de análisis interno, pero ya lo vamos a ver la próxima. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Dale, Bueno, gracias. Gracias. Sí, hasta el jueves. Ahí me dijeron que no, los presentes de la clase pasada los tomé aparte, aunque no aparezca en el presente están considerados aparte. Los de esta clase son los que tienen el nuevo sistema de presentes a partir de esta clase. Les aviso para los que lo mencionaron recién. Profesor, Buenísimo. yo entré tarde y no entendí lo de... que está en el AU24, hay un sistema para cargar la asistencia ahí, en el AU24. Para que carguen la asistencia todas las clases. Profesor, yo no lo escuché y no la tomé. No, creo que tienen entrada para el AU24, tienen algún código especial, porque no lo sé, a mí no me dieron un código para darles, como claro, que todos... Los otros profesores siempre te daban 3 números que vos tenías que saberlos, como para poder, o sea, ahí se sabe que fuiste a la clase. Ustedes no pueden entrar al AU24 a la parte de final. Igual acá no te pide ningún número, pones el presente y ya está. No, es solamente poner el presente entonces. Sí, es solamente asignar el presente, no se preocupen, es fijarse, está para asignar el presente y anotarlo ahí, y ya queda registrado. Bueno, voy a registrar a los que están como oyentes, así. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao.